En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Àngels Barceló. Iniciamos un nuevo capítulo de este serial al que pueden sumarse ahora o escuchar más tarde gracias a SER Podcast, que hemos dado en llamar Comando N, protagonizado por Nacho Carretero y Nuño Domínguez, dos intérpretes de método, el de la curiosidad por analizar las cosas que pasan. Nacho Carretero, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué te está pasando, Nacho Carretero? Estamos aquí con un pequeño problema con el micro, pero parece que ya está resuelto. No se va. Se bajaba. No, se iba para un lado, además, ¿no? Pendulaba así como un poco. Sí, igual lo hacía aposta. Sí, me estaba como evitando, ¿no? Sí. Parece, no hables, hoy no hables. Hoy no hablas. Nuño Domínguez, ¿tu micrófono bien? Todo bien, yo... Además lo tienes bien situado, sí, ¿no? Sí, yo siempre dedico un ratito a colocarme bien. Viril y Iniesto. Micro, no como el tuyo. No como el mío, que se va hacia un lado. Bueno, yo decía que este es un serial que podrán escuchar cuando ustedes quieran. Es un serial, el del Comando N, que ya va por su tercera temporada y que tal vez escuchado dentro de 50 años podría servir para que la gente conociera de qué se ha hablado en la España pre y sobre todo post pandemia. Yo no sé si os da vértigo que vuestras palabras tengan el peso que tienen. Tú un día que te quedaste impresionado de que la gente te decía por la calle, ¡ay, te he escuchado lo que has dicho! A mí me estaba dando vértigo según lo decías, imagínate. La verdad es que más allá de eso, yo pienso también que, y tendríamos un día que hablar de esto, que las generaciones venideras nos escucharán, verán cómo tratamos el tema de la pandemia y tal, y o se reirán o se deprimirán en muchos aspectos, ¿eh? ¿Tú crees? Yo creo, porque ha habido cosas y estamos viviendo cosas, y también el periodismo, con un poco de autocrítica, creo que ha hecho y está haciendo cosas y que tienen que ver con el alarmismo y con estirar un poco el chicle de una situación que a mí me parecen que dentro de unas generaciones, cuando nos revisen, van a echarse un poco las manos a la cabeza. Yo creo que en general lo hemos hecho muy bien. O sea, lo han hecho bastante bien los medios de comunicación. ¿Tú crees que sí? Creo que sí. Yo creo que han los convivido medios de las dos comunicación cosas, serios, por supuesto, han habido de todo, pero los medios de comunicación serios, yo creo que todos nos hemos hecho un máster de virología y que se han tratado las cosas... creo que bastante bien. Hay un tema. No sé si habéis leído los artículos que se sacaban cuando la gripe española, pero merece la pena visitarlos para saber pero lo yo creo que puede pasar un poco lo mismo en el sentido de que yo creo que esto es un debate interesante que un día podemos tener, porque creo que han convivido trabajos espectaculares, y aquí tenemos un ejemplo con Nuño y con muchos trabajos que se han hecho muy didácticos y muy explicativos, con mucho rigor científico. Han convivido con informaciones que tú las lees y dices, es que esto no tiene sentido, y lo de la nueva variante claro, yo más que leerlas, muchas informaciones que tú ves, porque yo creo que ahí hay diferencias entre el formato del medio de comunicación. Yo creo que, por ejemplo, la televisión es una de las que más se ha enganchado al alarmismo, porque entiendo que les da audiencia, incluso con la presencia de algunos personajes fijos de dudosa competencia en el tema de la virología. Es decir, uno puede ser un enorme médico, un enorme traumatólogo, pero no tiene por qué ser experto, ¿no? Y yo creo que es cierto que han convivido, pero yo no ahí, Nuño, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que no todos hemos estado, no todo el mundo ha estado siempre. Yo no digo todos, pero yo si en general tuviera que examinar o si escuchase o leyese, por ejemplo, lo que se ha publicado en periódicos dentro de 50 años, creo que la nota no sería muy mala. Es verdad que existe todo lo que decís de las televisiones, los personajes, los expertos, ¿no? Entre comillas. Exacto. Pero lo bueno que hemos visto, yo creo, es que al final se comprueban las historias y se desechan. Y bueno, es verdad que ahora mismo estamos en esos momentos de... Claro, es que ahora te iba a preguntar a ti, tú que has escrito tanto y has hablado con tanta gente que sabe de coronavirus, no te voy a pedir sobre Omicron, porque es verdad que los científicos todavía no se sabe a ciencia cierta, pero ahí sí que está, decía esta misma madrugada Joe Biden, cautela pero no pánico. Claro, pero ha habido como una sensación, quizá también buena parte de ella propiciada por los propios dirigentes de diferentes países que inmediatamente cierran fronteras, pero vamos a esperar un poco, ¿no? Vamos a... Sí, lo que pasa es que ya era el procedimiento habitual, ¿no? No sé si os acordáis, pero cuando había Delta, era el procedimiento habitual, entonces supongo que ahí en parte está esa es la razón. Y luego que es verdad que y no es por meter miedo, pero sí que los informes dicen que tiene una cantidad de mutaciones bastante mayor que el resto de variantes que nos hemos encontrado, con lo cual, pero es otra razón para la cautela. O sea, claro, el bicho tiene miles de letras genéticas y solo tiene 30 cambios, ¿no? Pero ves, contado así, claro, si se contase así, pues la gente lo puede entender y puede razonar y puede tomar decisiones. Otra cosa es que
y ha pasado esta semana, que se cuente con titulares del tipo que va a volver a empezar la pandemia, que vamos a tener que estar otra vez encerrados, que la variante mortal, que no sé qué, no sé cuánto, que en realidad no tienen más que una intención de captar lectores, oyentes, televidentes. Es la única intención. Lo que pasa es que entiendo que este periodismo siempre ha existido, el periodismo del miedo, de la alarma, porque es rentable. Lo que pasa es que yo creo que habría que recapacitar de qué estamos hablando ahora. Ahora tiene unas consecuencias mucho más importantes y mucho más graves. Sí. Y creo que ya se están viendo. Creo que la gente tiene mucho miedo, muchas veces un miedo no del todo justificado. Y creo que en ese sentido también la cobertura ha sido un diálogo. Es decir, sí, igual las televisiones o algunos medios se tiraban a la piscina, pero después ha habido como una respuesta de otros medios poniendo las cosas en su sitio, hablando con las personas con las que hay que hablar para eso, un poco de cautela. Yo creo que eso que dices es lo fundamental, y luego yo siempre confío en el sentido común de los oyentes, telespectadores, lectores, que vayan a buscar la información en aquellos medios que le merecen la confianza, porque dan voz a la gente que sabe, a la gente que tiene algo que decir sobre los temas. Pero bueno, como de esto seguiremos hablando, me gusta mucho vuestra reflexión, porque es que esta mañana no vamos a hablar de eso. Esto ha sido solo como si nos hubiéramos encontrado en el pasillo y nos hubiéramos puesto a hablar de esto. No, esta mañana vamos a hablar de historia, de cine, de algunas decisiones cruciales de la vida, y lo vamos a hacer con una excusa que me parece maravillosa, que es la última película de Rodrigo Cortés, que se titula El amor en su lugar. Es una película que narra la vida de los judíos del gueto de Varsovia, de la decena de miles de refugiados de toda Polonia, que fueron confinados en un gueto, en una zona determinada de Varsovia, en el centro de esa ciudad, que fueron aislados del mundo exterior por los nazis, y en ese gueto un grupo de actores y de actrices seguían con la sorprendente rutina, o sea, en medio de la pobreza, del caos, de la guerra, de los tiros, de las muertes, ellos seguían con la rutina de hacer a diario, y pese a todo, una obra de teatro. Nacho, ¿qué te ha parecido la película? Bueno, me ha gustado muchísimo, que estábamos hablando antes fuera de antena, que no siempre las pelis o libros que comentamos nos fascinan como nos ha fascinado esta. A mí personalmente me ha gustado muchísimo. El tema también me lo ponía fácil. Me encanta todo el rastro de la cultura judía y bueno, pues he tenido la suerte de poder estar en Cracovia, en Varsovia, en la fábrica de Oskar Schindler, en los guetos, en Auschwitz, y todo ese rastro que al final te hace concluir, desgraciadamente, el éxito que fue el Holocausto nazi en Europa. El Holocausto nazi en Europa fue un éxito porque el tesoro, el capital humano, intelectual, cultural, artístico que teníamos con la cultura judía en Europa fue barrido absolutamente, y quién sabe en esos millones de personas que se quedaron en el camino, qué capital humano perdió Europa ahí hasta hoy, que está absolutamente vacío de judíos. Hoy vas a Cracovia, Varsovia, y los barrios judíos son casi folclore para turistas, está vacío, y siempre digo que el Holocausto fue un éxito, y creo que eso, la peli me gustó muchísimo porque, como decías, se refleja una obra de teatro que tiene lugar en el gueto de Varsovia durante unas semanas. En realidad la peli es una función, y no hace falta, o gracias al arte de cómo lo cuenta, no hace falta decir nada más. En el rato que transcurre esa función comprendes el horror del gueto, comprendes lo que están pasando los personajes en ese momento, que está basado en un hecho real además, y me recuerda mucho, por ejemplo, al Hijo de Saúl, otra gran película sobre el Holocausto, que en vez de hacer una macrovisión va al detalle, te remite a una situación. Y te permite hacerte la idea de... Y te asfixia, porque la verdad es que es asfixiante. Es asfixiante. ¿A ti qué te pareció? A mí me parece que tiene mucho mérito la película, porque hablar precisamente de este tema que se ha tratado en muchas películas y en obras maestras, ¿no?, como El pianista de Polanski, aporta algo nuevo, ¿no? Y lo que más me ha gustado a mí es que, no sé si recordáis El pianista es la supervivencia de la cultura en lo más horroroso de la barbarie, ¿no? Un hombre que solo lleva una lata de pepinillos y está medio muerto, pero se sienta a un piano y te toca una pieza de Chopin increíble, ¿no? Y también me ha recordado La vida es bella, porque ese humor, ¿no?, que destila la película. Pero creo que también esta película, lo bonito de lo que habla al final es del amor, de cómo en situaciones límite los humanos nos seguimos queriendo, ¿no? Y seguimos enamorándonos. Y cómo la cultura, ¿no? A veces es así como una especie de tabla de salvación, como en medio del caos, del horror, pues la gente sigue yendo al teatro, yo creo que como única manera de jugándose la vida. Exacto, jugándose la vida. Voy a hacer una pausa, porque estamos hablando de una película y está en el pasillo el director de la película, pues qué mejor que entre y hablamos de la película con él, con Rodrigo Cortés. Hoy por hoy. Dreamed is useless when life is without you.
10:22 de la mañana, 9:22 en Canarias. Seguimos en compañía de nuestro Comando N, de Nacho Carretero, de Nuño Domínguez, con quienes vamos a hablar, bueno, de hecho ya llevamos rato hablando, de una película, El amor en su lugar, en la que se narra la vida de decenas de miles de refugiados encerrados en el gueto de Varsovia por los nazis, mientras una compañía de teatro trata de sacar adelante cada día una obra de teatro musical. Este es un fragmento, lo que están escuchando es una de las canciones que suena en esta película, y esta película es la última que ha hecho el director Rodrigo Cortés. 2 minutos para que suba el telón. Hoy se sacarán las manos de los abrigos y aplaudirán. ¡A escena! Hacen buena pareja, ¿verdad? Tenemos que hablar. Nos vamos del gueto. ¿Qué? Nos vamos del gueto, tú y yo, esta noche. Patrick, ¿quieres escapar? Rodrigo Cortés, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por traerme. Nada, a ti gracias por dejarnos disfrutar, ser privilegiados, porque la película se estrena el viernes, ¿no? Este mismo viernes. ¿Te ¿sí? escuchas bien? Sí, me oigo bien. Vale, perfecto. Este mismo viernes, y aquí los 3 privilegiados la hemos podido ver antes de este estreno, la historia de este grupo de actores interpretando una obra en el Teatro Femina del gueto de Varsovia, 1942, en medio del encierro y acoso nazi, en unas condiciones de vida absolutamente desoladoras. Esto está basado en hechos reales, ¿no? Sí, la obra existió de verdad. Se representó en lo más crudo del invierno del 42, en el gueto de Varsovia, porque el gueto no era un campo de concentración, era una sociedad hacinada que vivía en condiciones muy duras, pero era una sociedad muy compleja y muy jerarquizada. Había gente muy rica que tenía acceso al contrabando, incluso a la carne, y había gente extremadamente pobre que moría congelada en mitad de la noche sin que le importara a nadie, y retiraban sus cadáveres un par de veces al día. Pero había artistas también, y los artistas, igual que un zapatero trataba de seguir arreglando zapatos, si alguien era guitarrista intentaba tocar en un café, y si era actor trataba de seguir haciendo lo que hacía, porque eso es lo que son y eso es lo que les queda. ¿Tú cómo llegaste a esta historia? A través de David Safier, el co-guionista de la historia, novelista alemán, que descubrió la existencia de esta obra cuando estaba investigando para otra obra suya, y compuso un primer borrador sobre un grupo de actores que tenía que tomar una decisión a vida o muerte mientras representaba esa obra, como homenaje a la troupe original. Y decidí ponerme a leer todo lo posible sobre el gueto, pero solo aquellas cosas escritas dentro del gueto entre el 41 y el 45, porque la guerra mundial se ha literaturizado mucho, se ha limpiado mucho narrativamente y ahora tenemos muy claro todo y hay bandos estancos, pero lo que se vivía ahí dentro era una confusión enorme. Había gente que incluso defendía al gueto porque les permitía estar juntos. Unos creían que Cherniakov, el presidente del Consejo Judío, era un héroe, otros creían que era un traidor, otros que era un santo, otros que era un buen hombre pero débil. En fin, era todo lleno de contradicciones, que es lo que muestra también la película, y es lo propio de un universo en el que la gente quiere vivir media hora más. ¿Durante cuánto tiempo estuvieron representando la obra en la realidad? Durante 4 semanas. La escribió Jerzy Jurandot, que era un músico, curiosamente, de jazz, muy conocido en Polonia, un músico de big band y dramaturgo, encerrado evidentemente con sus congéneres en el gueto. Y él inicialmente cuenta en sus memorias que escribió una obra sobre, en fin, una trama de espionaje, hasta que se dio cuenta que no le importaba a nadie, claro, bastante tenía todo el mundo con lo suyo como para preocuparse por si mataban o no a la espía, y decidió hacer una obra sobre el propio gueto, en forma de canciones, en forma de bailes, con chistes constantes, encantadores, pero sobre el propio gueto. Poniendo en evidencia la situación, el alquiler de la casa, o sea, la situación real está en el escenario. Así es, varias parejas conviviendo en la misma habitación reducida, el hambre, la enfermedad, la corrupción del Judenrat, la violencia de la policía judía, todo que había, pero todos se reían. Una cosa que me fascinó de la película, y hablabas tú ahora de eso, es que, bueno, del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, está escrito kilómetros de literatura y están hechas muchas películas, entonces hay que buscar un prisma, un punto de vista interesante, que para mí lo has conseguido, y en esta película ves, y está ahí en carne viva, pues las tensiones, las contradicciones, no era tan claro, no era tan estanco, no todo el mundo pensaba de la misma manera. Supongo que has leído Si esto es un hombre, de Primo Levi, que refleja muy bien, ese libro es fascinante porque refleja muy bien cosas que yo no había leído antes sobre las tensiones, sobre los grupos de judíos por nacionalidades, cómo se enfrentaban entre ellos. Y en la película esto, entre el público y los actores, queda muy bien reflejado y queda también plasmado que la cultura
incluso en las circunstancias más duras, se abre paso. Yo recuerdo haber estado en Sarajevo, que estuvo sitiado 4 años, y se celebraba un festival de cine, que muchas veces, y volvemos a lo del compartimento estanco, decimos, no, es que la guerra estaban allí, estas eran las víctimas, esto era la guerra, esto era el frente. La guerra es muy larga, muy compleja, y van sucediendo muchas cosas durante la guerra. Y es verdad que la creación se abre paso, como la vida en Jurassic Park. Y no tanto porque el arte tenga una misión sagrada o salvífica, sino porque es inevitable. Es la expresión natural e incontenible del ser humano, que entre otras cosas necesita sentirse vivo. Y por eso nos reímos en los momentos más inconvenientes, da igual si es en clase ante el peor de tus profesores o en un funeral. Pero si acabamos todos en una isla desierta, uno nos va a enseñar a cultivar, espero, y otro a guarecernos de la lluvia, pero alguien va a ser gracioso. Claro, la creación se abre paso, pero luego los ciudadanos o la gente que está sufriendo se agarra, ¿no? Porque eso que hemos escuchado antes de hoy aplaudirán, para que la gente no aplaude no porque no le guste la obra de teatro, sino porque no quieren sacar las manos o de los bolsillos o debajo de los sobacos, que es donde las tienen, para tenerlas calientes. Es decir, el ciudadano también se agarra, ¿no?, a la creación y a la cultura en los momentos más desesperados. Aquí lo recordábamos el otro día, en plena guerra civil, bajo los bombardeos, en Madrid seguían funcionando los cines, la gente iba al cine. Por eso es incontenible, por eso es imparable, por eso no se puede hacer nada al respecto. No hace falta ni siquiera tener la voluntariedad salvadora del arte que estás desarrollando, sino que no puedes evitar hacer lo que es lo que hacen estos actores, porque es lo que son. Y es lo que les queda. Y eso en el fondo lo entiende cualquier gente de teatro, da igual cuál es su época. Cuando tienen 42 grados de fiebre y salen a pesar de todo, o se cae la mitad del escenario y alguien lo sostiene mientras acaban, o se va la luz del teatro y sacan velas, pero la función se hace. Así que imagínate la fuerza que tiene eso en un océano tan impenetrable de oscuridad como el que estamos desarrollando. Aún ahí, alguien va a encender una cerilla, aunque esté a punto de extinguirse, y va a mantener la llama viva. Y, perdona, Rodrigo, pero ¿por qué? O sea, no sé si hay alguna razón de por qué ahora esta película, o si tú ves algo, si hay algún paralelismo con la época actual, si ves alguna conexión. Que tengamos que agarrarnos a la cultura. Toda esa cerillita en la oscuridad. Vale para cualquier época, porque entre otras cosas la historia del hombre no avanza ni retrocede, es más bien pendular y nos pasamos la vida dando círculos, así que vale para siempre. Tampoco se me ocurriría comparar las condiciones que estamos desarrollando con lo que vivimos aquí todos encerrados en casa y viendo Netflix. Claro. Hay un salto, pero da igual, vale para cualquiera de las circunstancias, como nos estaba diciendo antes Nacho. No importa lo inconveniente o improbable que algo sea, que sucede porque no se puede evitar. ¿Dónde está rodada, Rodrigo? Está rodada al 90% en España, curiosamente en un teatro en el Masnou, y las tripas del teatro, también con un duplicado del escenario, porque era importante conectar todo el teatro con el propio escenario para crear esta sensación de experiencia sensorial y física, en el Parque Audiovisual de Tarrasa. Y todo el arranque, en el exterior del gueto, lo hicimos en los estudios Babelsberg de Berlín. Perdona. Digo que hay un punto que dentro estamos todos con tantas preguntas que hacer. Digo que hay un punto dentro de que la cultura se abre paso más específico, que es el humor. Al final siempre cabe el humor en cualquier circunstancia, y en la peli se refleja, y yo creo que el humor es como una herramienta de los no fanáticos. Cuanto más fanático, menos humor. No se ríen, pero al final cabe el humor, y demuestra en la peli quienes están ahí y no son fanáticos, simplemente son víctimas de una circunstancia. También hay algo muy judío. Del mismo modo que en Buri le encendía las velitas a Hitchcock, por si me acogía un poco con su espíritu magnánimo, aquí se las encendía Billy Wilder. Precisamente por su pesimismo, siempre divertido, y por su fatalismo, siempre lúcido, pero con ese corazón romántico, porque Billy Wilder era un envenenado de narices, pero era un gran romántico. Descreía del ser humano, tenía un pesimismo sobre la humanidad absoluto, pero creía en el amor. Y por eso me parecía importante también desarrollar ese aspecto no diré cómico, pero divertido, en réplicas que a veces son muy amargas, pero son muy rápidas y son muy divertidas, al ritmo del diablo, sin dejar espacios entre réplica y contrarréplica. Yo recuerdo una muy Billy Wilder que le pregunta a un compañero, a la protagonista, ¿tú crees en la vida después de la muerte? Y dice, yo espero que haya una antes de la muerte. De hecho dice, me conformaría con una Exacto, antes. me conformaría con una antes. Y todo ello, todo lo que pasa sobre ese escenario, que al final es la película, sin juzgar los comportamientos de todos sus protagonistas, que cada uno ahí tiene
tiene su cosa y lo que quiere hacer y cómo quiere actuar. Tú esto te lo planteaste, no juzgar ninguno de los comportamientos, plantearlo simplemente. No puedes, pero ya ni siquiera digo como ser humano. Como ser humano deberías tener serios problemas a la hora de juzgar las circunstancias de alguien que tiene que vivir media hora más o que quiere vivir media hora más. Es un impulso muy poderoso que te lleva a hacer actos heroicos o egoístas y por eso las delaciones estaban al orden del día. Pero además, como narrador, creo que no te lo puedes permitir. De ninguna manera. Ni siquiera cuando encarno, fíjate, estoy yendo lejos como escritor al oficial nazi. Sí. En el momento en que estoy escribiendo sus diálogos, tengo que encarnarlo hasta cierto punto. No puedo juzgarlo. Luego, desde fuera, por supuesto que lo juzgas y tengo una opinión muy clara al respecto. Pero a tus personajes no los puedes juzgar porque tienes que abrazarlos en sus contradicciones y en sus ambivalencias. Si piensas en el personaje de Stepcha, está cambiando constantemente de emociones según la información que recibe. Y puede ser generosa, caprichosa, iracunda, sacrificada, y eso es lo que somos, estamos hechos de contradicciones. Y hablando de Stepcha, ¿de dónde la has sacado? Sí, es impresionante la actriz. Sí, porque yo creo que una de las claves también es el hecho de que tú eres un director español, nosotros los españoles no conocemos a ninguno de los actores y eso te mete todavía más en la historia, ¿no? Porque piensas, sí, son ellos, o sea, son de verdad, ¿no? Sí, no ves a ningún actor conocido que te lleva a otro sitio. Sí, es una de las razones por las que determinamos así el casting. Ella es danesa, curiosamente, aunque parezca mentira. Y es un cast especialmente difícil porque no solo tenían que interpretar, como conocéis, llegando a sitios muy hondos y además con registros interpretativos muy distintos, porque entramos y salimos de la obra constantemente y por lo tanto el mismo actor que está con su lenguaje exuberante, cantando y llegando a la última fila, es el que en cuanto cae el telón y se va entre cajas, llega a su naturalismo sudoroso humano. Sí. Pues además de eso, tenían que cantar y bailar, pero cantar jugándosela cada vez, porque no hay playback, no usamos playback. El sonido que oís en cada canción es sonido directo en la grabación. En cada una de las tomas, así es. Ellos escuchaban la música con un pinganillo para poder bailar, evidentemente, y entonar, pero los micrófonos solo registraban sus voces, que era la forma de captar la emoción pura de cada una de las tomas, que siempre aporta algo distinto, algo que no pasa cuando se domestica a través de un playback. Así que no valía con tener ciertas cualidades para después en estudio hacer muchas tomas y reafinar las cosas, sino que se la jugaban en cada toma. Era un cast, por lo tanto, muy difícil porque muy pocos actores dominan de verdad tantas disciplinas a la vez. Y luego ha sido difícil el rodaje porque al final, ahora si la miras, es un poco un vodevil, ¿no? De puertas que se abren y se cierran, no deja de ser una obra de teatro. ¿Ha sido difícil recrear esta sensación de vértigo constante? Es mucho más difícil de lo que el espectador espero note. porque hay una parte matemática que tienes que tener en cuenta todo el rato que es compleja. Como hay muchos planos a veces muy largos, de 7-8 minutos, en los que cruzamos el teatro entero, salimos a escena, volvemos. Sí. Cuando el actor sale de cantar sin cortar el plano, está entre bambalinas, pero tenemos que seguir escuchando la obra. Y en el momento adecuado tiene que acabar su diálogo tenso e incorporarse justo y exactamente donde toque. Además tienes que hacer una especie de circo de tres pistas con el punto de vista, porque una cosa es lo que ve el espectador del teatro Fémina, otra cosa es lo que de verdad pasa en el escenario, que vemos si acercamos la cámara a una posición privilegiada, y otra cosa es lo que pasa entre cajas. Así que tienes que estar alternando todo el rato los puntos de vista y además creando una sensación física, porque la película no está diseñada para ser vista, o no solo para ser vista, sino para ser experimentada físicamente, para que en cierto modo te pase por encima, para que cuando salgas de allí estés emocionado, ojalá, pero exhausto también. No, y que notes, lo decíamos antes, también una sensación de asfixia, o sea, ocurre es una por momentos, que da sensación de asfixia. Nos decías que habías decidido solo estrenarla primero en cines por eso, ¿no? Porque quieres o sea, no plataformas, no tal, por esto mismo, ¿no? Así es, incluso cuando precisamente por situación financiera, cuando se paró el planeta durante año y medio, convenía sacarla cuanto antes para empezar a recuperar algo de la inversión. Los productores decidieron sostenerla a pesar del costo porque consideraban, lo cual les agradezco mucho, que era una experiencia física que tenía que verse en una sala. Es una experiencia cinematográfica distinta. Sí. Una buena peli es una buena peli siempre y todos hemos descubierto clásicos en televisión. Pero
es natural que ver Buried en una sala y verlo en el iPad no sea exactamente la misma experiencia. O sea que tendremos que repetir, ¿no? Y ir a salas y volver a verlo. Sí, porque es verdad que da mucho... A mí me convendría mucho. No. Mira, o sea, viéndola como la vimos, ya nos ha encantado. Imagínate el día que veamos la sala, no te volveremos a invitar, pero nosotros si acaso ya lo comentaremos. No sé podemos ir ya y cantar las canciones, porque algunas ya se nos habrá que por cierto, están reescritas todas, ¿no? Las canciones. Claro, porque no sobrevivieron. Sobrevivió el texto de la obra y las letras, pero no las canciones. Solo teníamos las letras en polaco. Así que las tradujimos inicialmente al inglés y la música está reinventada, está reinterpretada o recompuesta siguiendo la tradición escénica de los 30 y en ese de finales de los 30. Y en ese sentido Víctor Reyes ha encarnado a varios compositores a la vez, porque hay partes en foxtrot o swings como homenaje a Jurandot, pero también hay lieder de cabaret, melodía romántica o teatro yiddish con música klezmer muy judía. Rodrigo Cortés, director de El amor en su lugar, película que aquí los miembros del Comando N, quien les dirige, recomienda a sus oyentes y que podrán ver a partir de este viernes 3 de diciembre. Rodrigo, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un beso. Un abrazo. Muchas gracias. That sounds fabulous. Just a few words. There's another case that I heard. I was just a child working through fears of the night. A ver, Nacho Carretero, ¿estás listo para aprender de lepidópteros? Hombre, ¿cómo no voy a estar listo? Siempre uno está listo para eso. Para aprender de lepidópteros. Te has levantado esta mañana y has Fíjate dicho... que además dije, uno siempre está listo para aprender de esto. No intente repetir la palabra. Apúntatela, por si acaso. De eso. Nuño Domínguez, que nos ilustra cada semana. semana. Usted me habla. Exacto, de eso que usted me habla. Que nos ilustra cada semana. Hemos decidido seguir los pasos de Fernando Valladares, que estuvo con nosotros la semana pasada aquí mismo, y nos decía, de algunos de sus alumnos nos decía esto. También conozco otros estudiantes más urbanícolas, más propios de, no sé, de la vida y la cultura de las ciudades, que están muy alejados. No solo es que no sepan distinguir un arce de un roble, sino es que no entienden qué es, cómo funciona el universo, no tienen una percepción de que una mariposa es importante no porque te guste, sino porque poliniza una flor y que luego no vas a tener almendras si no hay polinizadores. Claro, y pusimos ahí el foco, dijimos, vamos a explicarlo a los alumnos de Valladares y a todos los oyentes, y a Nacho Carretero y a mí misma, como tú bien sabes. Hoy aprenderemos de lepidópteros, de mariposas, porque nos lo dijo Valladares, pero también porque se acaba de publicar el libro La desaparición de las mariposas, del biólogo evolutivo y ecologista Joseph H. Reichold. Dijo H porque es así, pone H. punto. Antes de nada, Nuño, ¿qué es lo básico que tenemos que saber de las mariposas? Bueno, yo he estado leyendo un poquito sobre mariposas, no sé si es lo básico, pero a mí me ha sorprendido mucho que tenemos la idea de la mariposa en ese campo soleado, preciosa, colorida, pero en España, por ejemplo, tenemos 4.250 especies de mariposas y 4.000 de ellas, es decir, la inmensa mayoría, son especies nocturnas. O sea, la mariposa es un animal de noche. No, porque, y esa es otra de las cosas interesantes. Es que iba a preguntar lo mismo. Es otra de las cosas interesantes que he aprendido hoy mientras me documentaba para esto. ¿Cómo diferenciar una mariposa de una polilla? Pues porque la polilla es asquerosa. No, la mariposa dobla las alas en vertical. ¿Es verdad? En sentido a su cuerpo. Y la polilla las tiene en horizontal. Lo tiene más triangular, por así decirlo. O sea, esa es la forma que he leído según el Museo de Ciencias Naturales. Está aquí el experto. Claro, luego hablaremos con él a ver si luego me corrige. Pero bueno, creo que esa es la forma de diferenciar. Te está mirando fijamente. Mira, ya lo voy a presentar. Miguel López Munguira es zoólogo, especialista en biología de la conservación. Su tesis doctoral trató exactamente sobre especies de mariposas amenazadas. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué hay? Buenos días, muchísimas gracias. ¿Lo ha hecho bien, Nuño? Sí, sí. La diferencia es que las mariposas ponen las alas en vertical y las otras no. Sí, luego aparte otras, por ejemplo, la forma de las antenas, otras cosas, pero básicamente eso es una de las pistas. Otra cosa muy interesante, las mariposas cuando se posan en una flor, la sienten, o sea, sienten el gusto con sus patas. O sea, sienten la flor con las patas. O sea, tienen el sentido del gusto en las patas. El sentido del gusto lo tienen en las patas. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Expertos sí? Sí, sí. Pero bueno, también huelen y entonces con las antenas... Claro, y con la trompa, ¿no? Huelen los efluvios de la flor. El libro del que estábamos hablando, Miguel, La desaparición de las mariposas, habla de una desaparición del 80% de las mariposas. ¿Eso es así en España también? Sí, bueno, los datos que maneja el libro son más bien datos de Alemania, ¿de acuerdo? Pero es cierto que los estudios que estamos haciendo un poco en toda Europa nos muestran también una tendencia parecida. En concreto, para Europa y para las mariposas estas diurnas, las que vuelan de día, que son un poco las que conoce más la gente,
hemos detectado un declive, un descenso de aproximadamente el 40% de las poblaciones. Y ahí en este cálculo están también incluidas los estudios hechos en España. En España posiblemente no sea tan alto el porcentaje porque este estudio sobre todo nos muestra mucho qué es lo que está pasando en Centro Europa y Europa del noroeste, ¿de acuerdo? Pero aunque sea menor la caída, el declive de las mariposas en España, también hemos documentado. ¿Pero el motivo es el mismo? El motivo es el mismo. ¿Y cuál es? El motivo es principalmente la transformación del hábitat de estos animales, que tiene mucho que ver con la agricultura, con los cambios enormes en los usos agrícolas que se han producido a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Ahora la cosa se está atenuando un poco y bueno, pero eso es la causa principal. Principalmente lo que ha ocurrido es que los cultivos se han intensificado mucho más, de tal manera que cada vez hay más presión, digamos, sobre el medio, hay más aporte de sustancias que son nocivas, de insecticidas, de fertilizantes, de herbicidas. Cada vez se tiende más al monocultivo, de tal manera que todo esto lo que está haciendo es pues estas transformaciones que al final acaban influyendo en las mariposas. Antes se veían muchas más mariposas. Claro, es que no sé si es una cuestión de percepción, pero yo cuando era pequeño ibas al monte y estaba lleno de mariposas y hoy no. Bueno, eso como es lógico también tiene que ver con nuestros recuerdos, que muchas veces... A lo mejor prestábamos más atención cuando éramos pequeños. Ya sabéis que el cerebro es un poquito selectivo y selecciona unas cosas y otras no. Pero bueno, esta percepción que yo creo que todos un poco tenemos, luego está corroborada por los datos. Es decir, claro, que tal vez en el sitio ese que tú estuviste, a lo mejor no ha pasado eso del todo, pero sí que en estos estudios que estamos haciendo en la generalidad de los lugares, sí que estamos constatando este declive. O sea, ¿qué perdemos si desaparecen las mariposas? Bueno, pues muchas cosas. Lo primero, mira, te he traído un regalito, que son las papayonas de... Es que en catalán son papayonas, que me parece tan bonito el nombre. Oye, papayonas de Cataluña. En gallego son volvoretas. ¿Ves? Volvoretas me gusta mucho también. Bueno, ahí en este pequeño folleto primero puedes ver la belleza de estos animales, ¿no? Esto es una de las cosas que nos llama la atención, ¿no? Imaginaros ahora que paseamos por un prado en primavera con flores o sin ellas, pero que no hay mariposas. Pues de algún modo, qué pena, ¿no? Qué maravilla estamos perdiendo, ¿no? Esto sería como una primera cosa más sentimental, más ética, si queréis, o bueno, que tiene que ver con la belleza de estos animales. Sí. La segunda cosa es que el declive de las mariposas nos está mostrando, es como la pistola humeante del gran crimen que estamos cometiendo contra el medio ambiente. De tal manera que nos están indicando, son muy buenos indicadores. Como están muy bien estudiadas, sabemos muy bien lo que pasa con ellas, pero nos están indicando que en la generalidad del medio ambiente está habiendo una pequeña catástrofe de otros animales que no estamos viendo. Y bueno, yo diría la tercera cosa tiene que ver con una cosa que ya habéis comentado, las mariposas son uno de los animales que polinizan las flores. Yeah. Entonces, cuando te comes una manzana, tienes que ser consciente de que eso lo ha polinizado un insecto. Normalmente pues van a ser abejas, también las moscas participan en esto, pero las mariposas y las polillas también intervienen en este proceso de la polinización, y si están desapareciendo, pues estamos poniendo en peligro todos estos frutos que estamos sacando de nuestros frutales. No hablaré nunca más mal de las polillas. Ha sido un momento de debilidad. A mí, Miguel, me ha sorprendido una cosa que habla el libro, que las ciudades se están convirtiendo como en refugios de las mariposas. Es decir, que hay más diversidad y más mariposas en una ciudad y en sus jardines que en un campo de labranza. Y no sé si es el caso, porque es verdad que el libro se centra mucho en Alemania, no sé cuál es el caso de España, si en España también nuestras ciudades se están convirtiendo como en un refugio para estos insectos. Sí, bueno, es distinto el caso, yo diría. Primero, porque el campo alemán está mucho más machacado, podríamos decir, más alterado, ¿de acuerdo?, que el campo español en general. Uh-huh. Y luego también porque las ciudades alemanas son muy distintas a las españolas, son más abiertas, tienen más espacios verdes. En España tendemos a agrupar las ciudades en núcleos muy pequeños que tienen relativamente poca vegetación. Entonces, bueno, pues eso sí es distinto, pero en cualquier caso, lo que sí es cierto
es que muchos sitios de estos baldíos, bueno, aquí llamaríamos en España secarrales, las cunetas de las carreteras, este tipo de sitios que no están tan fertilizados ni con tanto tratamiento de insecticidas, pues muchas veces actúan como refugio. Las ciudades, en este ejemplo concreto de Alemania, pues podrían también actuar de esa manera. Como todo lo demás está tan estropeado, pues claro, lo poco que queda de parques, de jardines, que ya es paradójico, ¿no? Que se refugien en el centro urbano, cuando uno se imagina las mariposas en el campo. Y en cualquier caso, en ciudades como Madrid o Barcelona estamos ahora haciendo un estudio y los parques de estas ciudades contienen muchísimas especies de mariposas, o sea que son sitios muy interesantes para estos animales. Hoy leí un entomólogo que decía que creo que solo en Madrid hay igual de especies de mariposas que en todo el Reino Unido. Es una cosa brutal. En la ciudad de Madrid. En la ciudad de Madrid. No sé si era la comunidad o la ciudad, pero... No, la comunidad tiene 3 veces más. Sí, sí, la Comunidad de Madrid tiene unas 150 especies de mariposas. En Madrid habrá unas 50, que España es aproximadamente este caso, lo que hay en todas las islas británicas. Ajá. Y España en este caso es ¿cómo decirlo? Como un lugar de diversidad de mariposas más que en otras partes de Europa. Sí, por supuesto. España, no solo España, todo el Mediterráneo. En general, estos procesos que os he explicado antes suceden de una manera, digamos, menos espectacular en España, los países mediterráneos, Italia, Grecia, etcétera. Y bueno, sí es cierto que... Y luego también hay otra cosa, que hay más especies en estos países mediterráneos, sobre todo especies endémicas, especies que solo viven aquí, que en los países de Centro Europa o del norte de Europa, de tal manera que sí, los países mediterráneos y España entre ellos de una manera notable actúan como una especie de refugio de especies con una diversidad mucho mayor que otros países. Pregunta que podría hacer Nacho Carretero, pero que voy a hacer yo. Adelante. ¿Por qué son tan diferentes? ¿Por qué hay de tantos colores? ¿Qué les da el color a las mariposas? Muy buena pregunta. ¿Sí o no? Sí, bueno, claro, esto es una de las cosas que nos llama la atención. Hay desde algunas que son muy pardas, muy poco llamativas. Pero hay otras con sus motitas, colores estampadas. Súper vivos. ¿Y eso por qué? Bueno, cada coloración tiene un significado biológico que se debe, bueno, pues a millones de años de evolución y que ha llevado pues a determinadas estrategias. Los colores principalmente atienden a unas cuantas estrategias. Una de ellas es el camuflaje. Es decir, lo que llamamos los biólogos la cripsis. Muchos de estos animales tienen coloraciones que tienden a confundirse con el entorno en el que viven. De ahí estos colores pardos o marrones o cosas parecidas. Y luego los colores más llamativos, no siempre, pero en la mayoría de los casos tienen que ver con la atracción de los sexos. Los machos tienen colores muy vivos para llamar la atención de las hembras y entonces pues estos colores tan maravillosos que vemos en las mariposas pues muchas veces tienen ese contenido de atracción entre los sexos. Antes de acabar, si vemos una mariposa en el campo, la observamos solo, ¿no? Sí, desde luego. Bueno, ya es un espectáculo por sí misma. O sea, pero ni la tocamos, ni nos la llevamos a casa, ni nada, la observamos. Bueno, sí, tú coordinas la red de observación de aficionados, ¿no? En toda España. Sí, bueno, hay varios programas distintos, hay otro en Cataluña, pero bueno, yo soy el coordinador de uno de ellos. Y sí, lo que hacemos, incluso en este caso, que es para contar mariposas, para proporcionar datos sobre este grupo, lo que hacemos es simplemente observarlas, identificarlas y anotar esas observaciones. O sea que nunca, procuramos no matar animales porque eso no nos gusta, obviamente. Lo que queremos es conservarlos. Miguel, muchísimas gracias por esta lección magistral de mariposas. Bueno, muchas gracias a vosotros. Un beso, chicos, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Venga, portaros bien.